Bueno, vamos a continuar con el teórico de sombra y proyección. Me puse el saco porque tenía mucho frío ya. Bueno, la proyección es un mecanismo de defensa que lo que trata de hacer es de demostrar que ahí afuera hay algo que me está amenazando. Hay algo que está ahí afuera y que amenaza mi imagen de mí o lo que yo intento mostrar. Entonces, la proyección es un impulso que está en mí y que yo apunto hacia afuera. Y que cuando lo proyecto, lo que hago es verlo en el afuera y que en vez de que yo lo esté apuntando hacia afuera, lo que veo es que esa proyección me está apuntando a mí. Y ahí es donde se produce como esta devolución, como este espejo, y es donde veo que el otro me está amenazando. Y lo que amenaza es la visión que yo tengo de mí. Esta visión que está, como habíamos dicho antes, que es errónea o que está reducida a una imagen de mí. Porque la proyección lo que intenta es cuidar esta imagen de mí que yo quiero mostrar, que yo quiero que vean, que yo quiero que perciban. Porque lo que intenta es seguir dejando en la oscuridad todas estas sombras que son esa parte que no está aceptada de mí, toda esa parte que yo no puedo integrar de mí misma, todas esas cosas que no están buenas, que me pasen, que las piense o que las sienta. Entonces hay distintos tipos de proyección. La proyección invertida, que es creer que la amenaza está afuera, y como es el otro el que me amenaza, yo tengo derecho a defenderme. Y yo no me defiendo porque yo me quiero defender, sino que me defiendo porque el otro me está atacando. La proyección simple, que es en la que yo creo o mezclo quién es el que ataca. En el texto habla de yo creo que mi jefe me mira con bronca. Y habla de que se puede dar una superposición entre imágenes del pasado e imágenes del presente. En el presente es mi jefe, en el pasado es mi padre, el que me miraba con bronca. Entonces yo asocio una mirada con la otra, una situación con la otra. Entonces ahí es donde transfiero la imagen de mi padre a la imagen de mi jefe. Y es ahí donde surge la proyección simple. La sensibilización, que tiene que ver con esto de darme cuenta que sí hay cierto descontento con mi jefe, entonces lo que hago es que la proyección sea cada vez más fuerte. Y la exteriorización. Un elemento dice que puede pasar a través de la conciencia, pero que si no pasa a través del yo, no es un hecho psíquico consciente. Y para que pase a través del yo, tengo que tener cierta noción de mí mismo. Y para eso necesito tener conciencia de cuáles son las cosas que no quiero integrar, cuáles son mis sombras. Por eso es importante el trabajo personal, reconocerse en las situaciones, reconocer cuáles son las cosas que me gustan, cuáles son las cosas que no me gustan, cuáles son las cosas que acepto de mí y cuáles son las cosas que no acepto de mí. ¿Para qué? Para poder integrarlas. Entonces, los otros no van a ser una amenaza para mí, porque yo integro esa parte de mí que aunque no me guste, la integro y aunque no la ponga en acción,
la reconozco en mí. Cuando nosotros podemos reconocer esa parte que no nos gusta, también nos volvemos personas integradas, nos volvemos personas que podemos manejarnos más holísticamente, más congruentemente con el sentir, el pensar y el hacer. Lo que yo siento es lo que pienso y es lo que hago. Cuando nos manejamos en la sombra o en la proyección, sentimos una cosa, hacemos otra y decimos otra. Entonces no hay una congruencia entre lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Y es ahí en donde empiezan a surgir los conflictos personales. Cuanto yo más descontento esté conmigo mismo, más conflictos voy a tener y más proyecciones voy a hacer hacia los demás. Por eso esto de la sombra y la proyección nos ayudan a entender quién soy o quién muestro que soy y quién verdaderamente soy. Y esto me plantea dos potenciales frentes de batalla, dice el texto. Si yo los integro, voy a encontrarme en una sola situación. No voy a tener que estar peleando con esta disyuntiva entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo aceptable y lo no inaceptable. Perdón, me trabé. Y Pichon Rivière hablaba de que cada encuentro es un reencuentro. Entonces, que nos manejamos en instancias irracionales del vínculo, en las que nos relacionamos con alguien desde lo consciente y con otro distinto desde lo inconsciente. Y él hablaba de la tele. Y esta tele tiene que ver con esta impresión que yo tengo de los demás y que la voy a asociar directamente a un personaje que yo ya tengo interiorizado. Entonces es esto de me cayó re bien a primera vista, o la verdad no me cae nada bien, no me gusta, hay algo que no me atrae, hay algo que me produce rechazo, sin saber por qué, porque a la otra persona tal vez no la conocemos, no nos hemos dado la oportunidad de conversar o de conocer, pero hay algo de la otra persona que no me está gustando. Y es ahí donde proyectamos vínculos viejos, muy muy viejos, en esta persona nueva. ¿Por qué? Porque se parece a mi tía Pepa, porque tiene el mismo color de pelo que tenía mi maestra de primer grado y fue la mejor maestra que tuve, o porque usa el mismo estilo para hablar que mi compañera de quinto año y la verdad que es con la que peor me llevaba y no la pasaba nada bien. Entonces nosotros asociamos las personas que conocemos a esas figuras que ya teníamos internalizadas. Dice que esa es nuestra primera forma de vincularnos, que siempre nos vinculamos desde ese lugar. Lo que nosotros debemos de lograr es dejar de vincularnos desde ese lugar y empezar a que esas personas tengan un nombre y un apellido en nuestro cerebro. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que esa persona no es mi tía Pepa. Entonces yo tengo que darme cuenta que esa persona se llama Juana Pérez. Y así internalizarla en mi mente, que sería esto de la mutua representación interna. O sea, toda relación empieza con una proyección. Pero a medida que vamos profundizando en la relación, en el vínculo, lo pasamos a un espacio propio. Esa persona va a tener un espacio propio en nuestra mente. Y esto de la sombra y la proyección nos sirve para que nosotros podamos entender cómo se dan los procesos grupales. Porque desde la proyección nosotros adjudicamos roles y asumimos roles. Desde la proyección de los demás y desde nuestra propia proyección.
desde lo que los demás hacen con nosotros y desde lo que nosotros hacemos con los demás. Entonces es importante poder integrar esa sombra, esas cosas de mí que tal vez no son muy aceptables o que yo mismo no acepto, y empezar a darnos cuenta que esas cosas tienen que ver conmigo, que esas cosas también forman parte de mí, que esas cosas hacen que yo sea la persona que soy hoy, que haya elegido el camino que elegí hoy. Entonces, esto también nos lleva a pensar un poco en la salud mental y en la inteligencia emocional. El poder aceptarme a mí misma va a hacer que yo después pueda aceptar a los demás con mayor facilidad y me pueda manejar con los demás de una manera más auténtica, de una manera más congruente. No es de la sombra y la proyección, porque la sombra es todo eso que quedó allá olvidado porque alguien en algún momento me dijo que estaba mal. Y esas cosas también están buenas reverlas, porque tal vez estaban mal cuando yo tenía 4 o 5 años y no tenía poder de elección. Pero hoy en día yo ya no soy esa persona y sí tengo poder de elección y sí tengo ya una personalidad formada que puedo ir cambiando con el tiempo, porque también es esto, entender que no tenemos una personalidad y que nuestra personalidad no es una estructura rígida que no se pueda cambiar. No es cierto que las personas no pueden cambiar. Nosotros desde la psicología social siempre planteamos que todos somos capaces de cambiar, que todos tenemos la capacidad de cambiar, y como decía Carl Rogers, siempre el hombre va a tender hacia lo positivo, hacia la autorrealización. La cuestión es ir buscando cuáles son las cosas que nos realizan, cuáles son las cosas que nos llevan hacia lo positivo, cuáles son las cosas que nos hacen crecer, y desde eso, desde esas incógnitas que tenemos, empezar a plantearnos nosotros mismos cuáles son aquellas sombras que necesito integrar a mi vida para poder vivir más libremente. Todo lo que tiene que ver con la proyección y la sombra es un material que es implícito y que todo el tiempo está latente. Pero de en tanto surge a lo manifiesto, y cuando surge a lo manifiesto es que yo tengo la posibilidad de eso resignificarlo, de cambiarlo, de integrarlo, y no necesariamente de borrarlo, porque como les dije antes, la mente no trabaja nunca en pérdida, y nada de lo que entra en nuestra mente, la mente permite que se borre. Pero sí podemos resignificar todas esas situaciones. Plantearnos por qué las personas, digámoslo de este modo, por qué las personas de otras nacionalidades, de algún tipo de nacionalidad, me caen mal, o por qué creo que todas las personas de determinada nacionalidad son de determinada manera, por qué creo que todos los niños son de determinada manera, o todos los adultos, o todos los hombres, o todas las mujeres. Y esto también tiene que ver con esto de poder ver cuáles son mis sombras, cuáles son aquellas cosas que han quedado en mi inconsciente guardadas y que en algún momento me dijeron que estaban mal. Entonces, si en algún momento de mi vida alguien me dijo, y más si es una persona significativa para mí, si en algún momento de mi vida alguien me dijo que vestirse de negro es sinónimo de luto, y que eso no está bien, si yo quiero mostrar que soy una persona alegre, seguramente el negro no va a ser una vestimenta que yo use, porque eso está mal. Pero eso pasó en el allá y entonces. Lo que yo tengo que hacer ahora es integrar eso del allá y entonces para traerlo hasta acá, elegir nuevamente si eso es así o no, y poder elegir libremente qué es lo que yo quiero, cómo yo quiero vestir. Y si el negro es un color que me guste, aunque me hayan dicho que en su momento que estaba mal, hoy puedo integrarlo a mi paleta de colores en la vestimenta y puedo elegir qué color usar.
Del mismo modo debemos hacerlo con las personas. Muchas veces nos han dicho, todas las personas que viven en una villa son de determinada manera, son todos delincuentes. Bueno, no, hoy tengo la posibilidad de conocer a determinada cantidad de personas que viven en una villa y me doy cuenta que no son delincuentes, que son personas, digamos, trabajadoras o estudiantes igual que yo. Bueno, en su momento yo no tenía la posibilidad de saberlo o de conocerlo por la corta edad o porque la persona que me lo dijo era un referente para mí, entonces no lo ponía en tela de juicio y yo lo único que hacía era bloquearlo. Entonces cada vez que una persona me decía yo vivo en una villa, yo lo único que hacía era proyectar un rechazo hacia la otra persona. Hoy en día, como adulto, lo que uno puede hacer es integrar eso, permitirse, no vincularse desde la proyección, sino empezar a adquirir esto de la mutua representación interna y dejar de lado todas aquellas sombras que nos dijeron que estaban mal para empezar a integrarlas. Espero que la clase les haya gustado, espero que hayan entendido y nos vemos en la plataforma del Zoom para despejar cualquier tipo de duda. Les mando un beso, sigan cuidándose, quédense en casa y esto lo pasamos entre todos. Necesitamos de la solidaridad de todos y de la conciencia social de todos, esto de podernos poner en el lugar del otro. Desde la empatía, hoy podemos ayudar al país y al mundo a que este virus no se siga propagando. Así que a poner en ejercicio todo aquello que hayan aprendido en estos años de cursada y espero verlos pronto. Les mando un beso.